Prácticas de eficiencia energética en el uso residencial de leña. Aquí presento los contenidos de esta exposición. En primer lugar, vamos a hacer una descripción del problema a modo de contextualización. Posteriormente, voy a explicar que la principal causa de la contaminación atmosférica es la elevada demanda energética para calefacción que tienen nuestras viviendas. Y vamos a explicar cómo se puede reducir esta demanda energética. Luego voy a exponer cómo la leña cumple la función de combustible. ¿Cómo podemos lograr que la combustión sea eficiente? ¿Qué significa que una combustión sea eficiente? ¿Cuáles son las medidas que debemos adoptar en relación al formato, en relación a la humedad de la leña, en relación a la operación de los artefactos, para que esta combustión sea óptima y menos contaminante? Y voy a finalizar haciendo un resumen de estas prácticas de eficiencia energética. Veamos cuál es el problema. Ya tenemos claro que Temuco y Padre Las Casas sufren un grave problema de contaminación atmosférica por material particulado. Material particulado respirable o EPP10 y material particulado fino o MP2,5. Este último es el que más afecta la salud de la población, especialmente a nuestros niños, a los menores de 5 años y también a las personas de edad avanzada mayores de 65 años. Por este motivo es que debemos adoptar medidas para reducir la contaminación atmosférica. La principal fuente de la contaminación atmosférica es la combustión residencial de leña. Por lejos, esta es la principal fuente. Lo mismo ocurre en otras ciudades del sur de Chile que sufren el mismo problema, tales como Rancagua, Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Osorno, Valdivia, Coyhaique. ¿Y por qué la combustión residencial de leña genera elevados índices de material particulado? Esto porque nuestras viviendas tienen una pobre aislación térmica, lo que significa que el calor se pierde, se fuga fácilmente a través de la envolvente de nuestras casas. Es decir, el calor que con bastante precariedad obtenemos de la leña a través de equipos de baja tecnología, es un calor que no es retenido y por lo tanto tenemos que estar usando permanentemente el combustible leña. Este es el motivo por el que nuestras estufas no podemos apagarlas, tenemos que mantenerlas encendidas por 8 horas y quizás más. Y esto significa, esta descripción del problema implica que en realidad el tema de la leña no es un asunto ambiental, sino que es un tema energético que tiene impactos ambientales significativos. Lo que estoy afirmando en este momento es que la raíz del problema ambiental que nos afecta es de índole energética. Tiene que ver con el mal uso de un recurso energético. Efectivamente, la contaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas se origina por una ausencia de eficiencia energética en el uso de la leña. Por eso es que el plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas pone su principal énfasis en reducir las emisiones que provienen de esta fuente, de la combustión residencial de leña, pero sin descuidar
medidas que controlan otras fuentes, tales como las fuentes industriales, las fuentes móviles, transporte y las fuentes agrícolas. En este control de la combustión residencial de leña, el eje transversal es la práctica de la eficiencia energética. A su izquierda pueden observar la situación en la que no hay eficiencia energética. Tenemos una vivienda que es incapaz de retener el calor que entrega el equipo de calefacción. Tenemos un equipo de baja tecnología que no es capaz de aprovechar, de extraer todo el contenido energético del combustible, y además estamos usando combustible de mala calidad con bajo contenido energético porque tiene altos porcentajes de humedad. Esto implica que esta vivienda va a emitir elevadas concentraciones del contaminante material particulado. Lo que apunta el plan de descontaminación atmosférica es que esta situación sin eficiencia energética sea cambiada por una situación en la que sí esté presente el concepto, los criterios de eficiencia energética. Que tengamos una vivienda con una buena aislación, que tengamos un equipo de mayor tecnología, de mayor eficiencia, y usemos entonces leña de calidad. Cuando esto ocurre, ya no necesitamos tanto combustible y por lo tanto se reducen las emisiones, no solo porque la combustión es de más calidad, sino porque además necesitamos de menos combustible, de menos combustión para tener en nuestras viviendas una temperatura de confort. Veamos ahora cuál es la situación de demanda energética para calefacción en nuestras viviendas. Un estudio realizado en la Universidad de Chile nos muestra en qué actividades se dan los mayores consumos de energía en nuestros hogares. Y vemos que en las zonas térmicas 3, 4 y 5, casi el 60% de la energía que consumimos la destinamos a calefacción. Y luego un 17% lo dedicamos al agua caliente sanitaria. Este porcentaje de energía destinada a calefacción aumenta bastante en el caso de las zonas térmicas 6 y 7, que corresponden a la zona geográfica austral, la región de Aysén y la región de Magallanes. Esto puede parecernos normal, lógico. Más al sur, más frío, necesitamos más calefacción. Pero lo cierto, y esto es lo que vamos a ver más adelante, es que estos porcentajes no se explican por la zona geográfica, sino que se explican porque desgraciadamente nuestras viviendas son de mala calidad desde el punto de vista de la aislación térmica. Bueno, puesto que la leña es por lejos el combustible más accesible en términos de disponibilidad y precio, es que la leña en regiones como la nuestra tiene un nivel de penetración de casi el 90%, es decir, el 90 de cada 100 viviendas en Temuco para las casas, por ejemplo, usan leña para calefacción, y estos porcentajes aumentan cuando llegamos, por ejemplo, a Coyhaique, donde los porcentajes son casi del 99%. Ya les decía que nuestras viviendas son de mala calidad desde el punto de vista de la aislación térmica, y esto explica que la demanda energética para calefacción sea altísima, 200 kWh por metro cuadrado al año. ¿En qué se traduce esta cantidad? Lo explico de una manera concreta.
pongámonos en el caso de una casa, de una vivienda que tiene 50 metros cuadrados de superficie. Esa vivienda con una demanda energética de 200 kWh por metro cuadrado al año va a requerir 10.000 kWh para satisfacer la necesidad de calefacción. ¿A qué equivalen estos 10.000 kWh? Equivalen nada más y nada menos que a tener encendidas 2 estufas eléctricas de 2 kW cada una por 3 meses, 14 días sin ser apagadas, trabajando 24/7. Esta cantidad de energía, sin duda, nosotros no estaríamos dispuestos a gastarla, ¿no? Al menos para los fines de calefacción, porque sabemos que la cuenta de electricidad sería altísima. Pero esa es nuestra realidad. Esa es la cantidad de energía que necesitamos para tener una temperatura de confort en nuestra vivienda. Estos 10.000 kWh de energía equivalen a consumir 5 metros cúbicos de leña, por ejemplo, de Eucalyptus globulus. Ya esa cantidad nos parece algo normal, estamos acostumbrados, estamos habituados a comprar y consumir esos volúmenes de leña en nuestros hogares. Pero que quede claro que esos volúmenes corresponden a una cantidad casi escandalosa de energía para fines de calefacción. No debiera ser así. ¿Y cuál es la referencia para esta afirmación tan categórica? Los estándares internacionales son los siguientes. En Inglaterra no se permite construir viviendas que tengan una demanda energética que supere los 70 kWh por metro cuadrado al año. Les recuerdo que en Chile, en promedio, la demanda es de 200. En Dinamarca ya se está legislando para que el límite, la demanda energética máxima permitida sea de 20 kWh. En el caso de Alemania, el estándar está en 50 kWh por metro cuadrado al año, y existe en Alemania un estándar al que los constructores adscriben voluntariamente, que es el estándar Passive House. Esas viviendas tienen una demanda igual o inferior a 15 kWh por metro cuadrado al año. Cuando una vivienda tiene una demanda tan baja como esa, no necesita de sistemas de calefacción. Basta con que sea ocupada, con que use, para que la temperatura de confort alcance los 18 grados Celsius. Claro, tenemos fuentes internas de energía. Nosotros mismos irradiamos en energía. Tenemos dentro de las viviendas los sistemas de iluminación, tenemos hornos, tenemos cocinas, ahí tenemos fuentes de energía que permiten que la vivienda alcance esta temperatura de confort que está entre los 18 y 20 grados Celsius. Lamentablemente, la realidad en Chile es muy diferente. La demanda energética para calefacción en nuestras viviendas es tan alta que para la gran mayoría de las familias chilenas la única posibilidad que existe es la de calefaccionar sus viviendas con leña. Eso es lo que nos está mostrando la tabla de esta diapositiva. En la primera columna nos está mostrando cuál es el precio que hay que pagar para obtener una unidad de energía, 1 kWh, a partir de diferentes combustibles. Si quiero obtener 1 kWh de calefacción a partir de leña, deberé pagar 38 pesos. Si lo quiero obtener a partir de pellet, 50 pesos. A partir de parafina, 72, a partir de gas licuado, 100, a partir de electricidad, 134 pesos. Esto nos está mostrando
que la leña es por lejos el combustible más económico. Si quisiera calefaccionar mi vivienda con parafina o con electricidad, tendría que pagar entre 2 a 3 veces más de lo que pagaría si se consume leña. Ahora, veamos cuál es la situación para la familia promedio. Una familia que habita una casa de 50 metros cuadrados de superficie, que tiene esta demanda energética para calefacción promedio de 200 kWh por metro cuadrado al año. Bien, para calefaccionar su vivienda con leña, esa familia debiera gastar 381.000 pesos al año. Si quisiera calefaccionar su vivienda con pellet, tendría que gastar prácticamente 500.000 pesos, cantidad que se duplica si quisiera hacerlo con gas licuado y que supera largamente el 1.000.000 de pesos si quisiera calefaccionar con electricidad. Pensemos que en Chile el ingreso familiar promedio o la media del ingreso es de 580.000 pesos, pero el ingreso mediana es de 380.000 pesos, es decir, el 50% de la población de Chile vive con 380.000 pesos o menos. Claramente, esas familias, repito, insisto, eso, la única posibilidad que tienen de satisfacer la necesidad de calefacción y satisfacerla medianamente es consumir leña. Y bueno, ¿por qué la demanda energética para calefacción de nuestras viviendas es tan alta? La demanda energética para calefacción es el resultado de un balance entre pérdidas de energía y ganancias de energía. Las ganancias pueden ser solares. El sol calienta nuestra vivienda cuando los rayos llegan a ella, y más aún si estos rayos ingresan a la vivienda a través de los ventanales. Los sistemas de iluminación generan energía, aportan energía a nuestras viviendas. Ya hemos dicho que nosotros, los seres humanos, somos focos de energía. Y al usar el equipamiento de la casa también se genera energía. Nos duchamos, cocinamos, usamos el horno, planchamos. Todas estas actividades aportan energía al interior de la vivienda, pero esta energía se puede perder por infiltraciones de aire a través de rendijas de puertas y ventanas. Se pierden por transmisión de energía a través de toda la envolvente, complejo de techumbre, muros, ventanas. Y se pierde también cuando tenemos sistemas de ventilación que no están controlados. Esta diapositiva nos muestra algunos ejemplos de pérdidas de energía por deficiencias en la construcción. Debo señalar que esta es una vivienda que ha sido analizada con la técnica de la termografía. Es una vivienda que está localizada en el sector poniente de la ciudad de Temuco, que es un sector de nivel socioeconómico alto. La vivienda tenía, al momento de hacerse este análisis, un costo de 3.500 UF. Las fotografías de la izquierda corresponden a una ventana que es de termopanel con marcos de PVC, una ventana que está diseñada para limitar la transferencia de energía o la pérdida de energía a través de ella. Pero el tono amarillo anaranjado nos está diciendo que a través de la ventana y especialmente
alrededor de la ventana se están produciendo pérdidas importantes. Y hay un paño bajo la ventana que al parecer no tiene aislante térmico, o al menos la aislación está muy débil. La fotografía de la derecha nos muestra lo que se llama un puente térmico geométrico, ¿no?, que se da cuando en la obra, en la construcción, se encuentran tres planos diferentes. Es normal que en esos puntos se den pérdidas de energía, pero en este caso la pérdida es muy grande, y probablemente esto se deba a que el vano de la ventana no calza exactamente con el marco. Claro, a simple vista esto no se aprecia porque el trabajo de estética, el trabajo de pintura está muy bien hecho, pero la termografía acusa que hay allí una deficiencia. En esta misma vivienda se obtuvo esta otra termografía que corresponde a la caja de escala. Cuando uno observa esta imagen, llega a la conclusión de que allí en la caja de escala habría una ventana, y eso estaría explicando que en esa superficie tuviésemos temperaturas tan bajas, lo que está implicando pérdidas de calor. Pero luego, cuando conocemos la foto real, nos sorprende que no hubiese ahí una ventana, al menos no una ventana física, ¿no? Lo que sí había era una ventana térmica, porque el aislante no había sido instalado, sin duda. Entonces, tenemos una vivienda de alto valor que está bien diseñada, en la que se han usado los mejores materiales, pero que ha sido mal construida y que sigue teniendo la misma alta demanda energética para calefacción que cualquier otra vivienda de la ciudad y del país. Y bueno, ¿cómo podemos reducir esta demanda energética para calefacción? Bueno, la estrategia es clara. Lo que tenemos que hacer es minimizar las pérdidas de energía y al mismo tiempo maximizar las ganancias. Ojalá el diseño de la vivienda cumpla con algunos principios bioclimáticos y permitan aumentar las ganancias, por ejemplo, por radiación solar. Pero lo más importante es que la construcción, el diseño y construcción sean de tal calidad que las pérdidas sean minimizadas. ¿Y cómo se logra minimizar las pérdidas? En el caso de la infiltración, instalando sellos y burletes en puertas y ventanas. En el caso de las pérdidas por transmisión, se requiere de la instalación de aislación térmica, y en el caso de la ventilación hay que instalar sistemas de control para poder regular la cantidad de aire exterior que está entrando a la vivienda y poder controlar la temperatura de este aire que está haciendo ingreso a nuestro espacio interior. Las infiltraciones de aire, las pérdidas por infiltraciones de aire, se pueden reducir, minimizar, usando productos de costo relativamente bajo, de instalación sencilla. Estos productos pueden ser, por ejemplo, aislantes dobles para puertas, que es lo que nos está mostrando la fotografía de la derecha. Impide las entradas de aire frío por debajo de la puerta, por sobre ella. Y tenemos cintas selladoras para ventanas que se usan principalmente, que funcionan muy bien, principalmente en las ventanas de corredera. Ahí están las fotografías que nos muestran cómo instalar, por ejemplo, la cinta que sella infiltraciones a través de ventanas. Es muy interesante el último dibujo, con la llama de una vela
podemos ver, acercándola a la ventana, si hay entrada de aire. En el caso de las pérdidas de energía por transmisión a través de la envolvente y complejo de techumbre, estas se reducen o se minimizan utilizando materiales aislantes. Para que ustedes tengan una idea de qué significa un material aislante. Cuando tenemos una ventana que está con vidrio simple, esta tiene una transmitancia de 5,5. La transmitancia es un parámetro que da cuenta de la facilidad con la que la energía es transferida a través del material. Mientras mayor sea su valor, mayor es la cantidad de energía que pasa a través de ese medio material. Entonces, el vidrio simple, por ejemplo, tiene una transmitancia de 5,5, el hormigón a la vista de 4,0. Si ya tenemos una casa que es de madera, fíjense que la madera es un material que ya tiene ciertas propiedades de aislación térmica, y cuando usamos, construimos usando un aislante térmico, vamos a tener una transmitancia de 0,2, un valor muy bajo. ¿Y cuáles son estos materiales que me permiten aislar la vivienda? Tenemos aquí varias alternativas: paneles de fibra de vidrio, lana de vidrio, en este caso en un formato flexible. Tenemos paneles de lana mineral y los paneles o las planchas de poliestireno expandido, que es el Aislapol, Plumavit, tiene varios otros nombres comerciales. Aquí se nos muestra un ejemplo de cómo debiéramos instalar estos aislantes. Por ejemplo, la lana de vidrio, ¿no?, en un cielo raso. Es importante aquí señalar que la instalación del aislante térmico debe cumplir con el principio de continuidad. No debe verse interrumpido el aislante por ningún elemento estructural. En esta diapositiva se muestra la instalación de lana de vidrio en un entramado de madera. Aquí no se estaría cumpliendo el principio de continuidad, pero la instalación se hace de tal manera que no queden espacios entre el entramado y el aislante, y probablemente se instale una segunda capa de aislante cubriendo cada uno de los elementos estructurales. En este caso se ve cómo la lana de vidrio está siendo instalada en el complejo de techumbre. Un sistema de aislación térmica muy usado, se ha popularizado mucho en los últimos años, es el sistema AVES. Es un sistema de aislación térmico exterior que está basado en la instalación de una plancha de poliestireno expandido. La plancha se instala sobre el muro, en la superficie exterior, y sobre la plancha se instala este acabado final que, como les decía, puede imitar una superficie de madera, una superficie de gravilla. Hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades. La fotografía de esta diapositiva nos muestra la instalación de un sistema AVES, en este caso alrededor de una ventana, y lo que hay que hacer notar acá es el espesor de la plancha de poliestireno expandido, ¿no? Es lo que se necesita para tener una aislación térmica efectiva. Aquí vemos un ejemplo de instalación del sistema AVES en un edificio.
vemos que la mejora no solo es en lo estético, que ya es importante, sino que hay una mejora considerable en el comportamiento térmico. Es lo que nos muestran estas termografías. Antes de la intervención había pérdidas importantes a través de la envolvente, a través de muros, además de las pérdidas de ventanas. Vemos que después de la intervención las pérdidas de energía a través de muros prácticamente no existen. Y por último, otra medida para reducir las pérdidas de energía es instalar 2 ventanas de termopanel. Se recomienda que estas ventanas tengan un marco de PVC o de madera, porque si el marco fuese de aluminio, la transferencia de energía a través de este material sería muy alta y la efectividad de la ventana disminuiría. Hemos logrado mejorar el comportamiento térmico de la vivienda, pero probablemente aún así necesitemos de un sistema de calefacción y probablemente sigamos usando leña como combustible. ¿Cómo hacemos un mejor uso de este recurso energético? Eso es lo que vamos a exponer a continuación. Queremos que la combustión de la leña sea eficiente. La combustión de la leña no es otra cosa que un proceso químico en el que la leña, el comburente, se mezcla con el oxígeno del aire. Y lo que nosotros buscamos con este proceso es obtener energía en la forma de calor. Ese es el principal producto, ese es el producto que nosotros andamos buscando. Pero además de energía, en este proceso se genera dióxido de carbono y agua. De manera ideal se genera únicamente dióxido de carbono y agua. Cuando tenemos una combustión que es ineficiente, no es eficiente, la cantidad de energía que obtenemos de este proceso se reduce considerablemente. Y además de esto, como producto, no solo obtenemos dióxido de carbono y agua, sino que también monóxido de carbono, material particulado, sustancias tóxicas, todas estas son contaminantes del aire. ¿Cómo logramos una combustión eficiente? Esto se entiende bien con lo que se conoce como el triángulo de fuego, que nos muestra que para obtener fuego se requiere de 3 factores. Primero, del combustible, dosificado en pequeñas porciones. Se requiere que este combustible se mezcle de manera óptima con el oxígeno del aire y que esta mezcla alcance elevadas temperaturas. Con este triángulo del fuego se entienden bien las estrategias que usa bomberos para apagar los incendios. Una de las primeras estrategias es retirar el combustible. Efectivamente, los cortafuegos que se usan para abordar los incendios forestales está haciendo eso, está retirando el combustible de esta combinación. Por otro lado, cuando a una persona se le incendia, se le prende la ropa, la vestimenta, lo que se hace es traer una manta y cubrirla con ella. Se ahoga el fuego, ¿no? Se aísla o se separa el combustible del oxígeno, se quita la fuente de oxígeno de esta combinación. Y la estrategia más conocida es la de usar agua para apagar un incendio, y lo que estamos haciendo allí es disminuir la temperatura de la mezcla, y de esa manera ya no vamos a tener llamas, no vamos a tener fuego.
Entonces, ya les decía que para tener una combustión eficiente se necesita de un suministro de oxígeno, que se alcance un máximo mezclado entre el combustible y el oxígeno y que se logre una elevada temperatura. Pero, ¿cómo logramos este máximo mezclado entre un combustible que es sólido y el oxígeno? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para favorecer este contacto es no usar la leña con corteza, o al menos que dos caras de la leña estén libres de corteza. ¿Por qué? Porque la corteza es como una armadura que está impidiendo el contacto, la mezcla del oxígeno con el combustible madera. Así como la armadura del caballero, ¿no?, impide que las flechas penetren, de la misma manera la armadura de la leña, la corteza, impide que el oxígeno reaccione con los componentes, con los compuestos de la madera y la combustión se lleve a cabo. Lo otro que hacemos para favorecer este mezclado es dividir el combustible, es dividir la leña en pequeñas porciones. Esto explica que el pellet, que es madera, ¿no?, sea un combustible que tenga mayor eficiencia que la leña misma. En el caso del pellet, al estar más dividido, hay mayor superficie expuesta al oxígeno, y además es posible ir dosificando la alimentación del combustible y controlar de mejor manera el proceso. Otra forma de lograr la división en pequeñas porciones del combustible leña es alcanzando elevadas temperaturas. Pirólisis significa ruptura por fuego. Entonces, cuando alcanzamos temperaturas del orden de los 800 grados Celsius, la leña se rompe y se generan compuestos más pequeños que pasan a la fase gaseosa, ¿no? Hablamos de gas de leña. Y estos compuestos en fase gaseosa se combinan, se mezclan con oxígeno y luego reaccionan con el oxígeno, se combustionan, generando la energía que nosotros queremos aprovechar para calefaccionar nuestras viviendas. Entonces, aquí entendemos que la temperatura sea un factor, sea un componente importante de esta combustión eficiente. Y claro, esa alta temperatura no la vamos a alcanzar si la leña está húmeda. La leña no debe tener un contenido de agua que supere el 25% en base seca. Notamos que una leña está húmeda cuando sus colores son más bien intensos y cuando, en términos relativos, ¿no?, sentimos que el leño, esa porción de madera, tiene un peso elevado. Cuando la leña está húmeda, su contenido energético es mucho menor. Y eso es lo que nos está mostrando esta tabla. Cuando tenemos un metro cúbico estéreo de leña, de roble, que tiene un 15% de humedad en base seca, en ese metro cúbico vamos a tener una masa total de 438 kilogramos. De esta masa, 381 kilogramos van a corresponder a leña anhidra, al combustible propiamente tal, y 57 litros o 57 kilogramos van a corresponder a agua. Esta leña va a tener un contenido energético de 1970 kilowatt-hora. Si tenemos un metro cúbico estéreo de esta misma leña, del mismo roble, guaye,
pero con un 35% de humedad en base seca, claro, vamos a tener una masa mayor, 459 kilogramos totales, pero el contenido de combustible propiamente tal de leña negra va a ser menor, va a ser de 340 kilogramos, y vamos a tener la friolera de 120 litros de agua. En un metro cúbico de leña vamos a tener 120 litros de agua. Esa agua no solo no va a aportar energía, sino que va a impedir que la energía de la leña sea liberada. Vemos también que este metro cúbico tiene un contenido energético menor, que es de 1501 kilowatts por hora. Si la leña, ¿no?, se vendiese, la leña seca, se vendiese a 33.000 pesos el metro cúbico, estaríamos pagando alrededor de 17 pesos el kilowatt hora de energía. Para que el kilowatt hora que obtenemos a partir de la leña húmeda tenga el mismo valor, el metro cúbico de leña húmeda debiera venderse a un precio no mayor a 25.000 pesos. Entonces, alguno de ustedes podría concluir aquí que, bueno, que si esa leña húmeda me la vendiesen a 22.000 o a 20.000 pesos el metro cúbico, estaría haciendo negocio porque estaría pagando más barato el kilowatt hora. Pero aquí es donde hay que hacer la distinción entre energía contenida en la leña y energía aprovechable de la leña. Y para que se entienda mejor esto, les planteo la siguiente analogía. Supongamos que tenemos deseo de comer yogur, ¿eh? Y es de este yogur con fruta que es bien viscoso, de ese yogur que uno da vuelta el envase y no cae, ¿no? Y llegamos al supermercado y nos encontramos con esta oferta, con estos dos productos, que la única diferencia que tiene está en el envase, porque vemos las etiquetas y el contenido es el mismo tipo de yogur, tiene la misma fruta, la misma consistencia. Ambos envases me ofrecen el mismo volumen de yogur, e incluso ambos están al mismo precio. La pregunta que planteo es, ¿da lo mismo cuál elegir? ¿Cuál sería una compra inteligente en este caso? Bien, yo creo que todos hemos llegado a la conclusión de que nos conviene comprar el yogur que viene en el vaso y no en la botella. ¿Y cuál es la razón? Que el producto que viene en el vaso lo voy a poder aprovechar completamente. Yo voy a poder sacar de ese vaso todo el yogur, voy a poder consumir todo el volumen que allí se ofrece. En el caso del yogur que viene en la botella, por la forma que ésta tiene, no lo voy a poder consumir completamente. Si estoy hablando ahí de 350 mililitros, probablemente pueda comer solo 300 y los otros 50 me queden en la botella. Entonces, aquí tenemos el caso de dos productos que tienen el mismo contenido, pero lo que yo puedo aprovechar es diferente. Bueno, eso es lo que ocurre con la leña húmeda. Lo que hace el agua es impedir que yo pueda obtener, que yo pueda extraer de la leña su contenido energético. Y eso se aprecia bien en este video. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra que es posible calentar agua en una olla de papel. Sí, en una olla de papel. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno,
Es posible porque el papel no se va a quemar mientras esta olla todavía contenga agua. Lo que hace el agua es impedir que el papel alcance su temperatura de ignición, que es de 300 grados Celsius aproximadamente. Piensen que en el caso de la leña la temperatura de ignición es de 600 grados. ¿Ustedes creen que un metro cúbico de leña con 120 litros de agua va a alcanzar los 600 grados? Claramente no. Mientras haya agua, esa leña no se va a encender y no voy a poder aprovechar, obtener ese contenido energético. Bueno, les muestro aquí el video. Grafica lo que les decía. Estamos en el plato de la cocina, en una cocina normal, calentando agua en una olla de papel. Bien, y aquí un ejemplo concreto que realizamos a modo de demostración en alguna feria aquí en Temuco. Tenemos dos estufas, exactamente la misma estufa. En un caso estamos haciendo la combustión de leña húmeda y en el otro caso estamos usando leña seca. Allí ustedes pueden ver que la leña húmeda tiene un 38% de humedad, la leña seca es un 13% de humedad. ¿Y cuál es el resultado? ¿No? Que con leña húmeda, la termografía nos está mostrando allí, la foto inferior a su derecha, que la temperatura que se alcanza en la cámara de fuego es relativamente baja y además se escapan de esa estufa gases que tienen elevada temperatura, es decir, se está fugando allí energía que no se ha aprovechado. Cuando quemamos leña seca, pueden ver que la cámara de fuego tiene una temperatura más alta y los gases que salen a través de la chimenea tienen una temperatura más baja, lo que nos está hablando de que el proceso de combustión ha sido mucho más eficiente. Hemos visto que para tener una combustión eficiente se requiere que la leña se haya dividido en pequeñas porciones, en pequeños trozos, y que estos trozos tengan caras expuestas, sin corteza, que faciliten el contacto con el oxígeno. Y esta leña debe estar seca, pues de otra manera no será posible alcanzar las elevadas temperaturas que requiere el proceso de combustión. Y por último, ya hemos visto que la alimentación de oxígeno que está contenido en el aire debe ser la que requiere la cantidad de combustible que estamos haciendo reaccionar. Cuando estas condiciones no se cumplen, y habitualmente no se cumplen porque el usuario cierra completamente el tiraje, se emite a través del ducto y la chimenea una elevadísima concentración, una elevadísima cantidad de material particulado. Mediciones que se hicieron en Suiza con leña chilena, con una estufa chilena ya hace una década, mostraron que cuando una estufa de combustión lenta se operaba con el tiraje completamente cerrado, emitía alrededor casi 100 gramos de material particulado por kilogramo de leña. Esto significa que el 10% de la leña del combustible se perdía a través de la chimenea. Claro, porque el material particulado no es otra cosa que combustible que no se aprovechó.
que es un combustible que no participó de la reacción y por lo tanto no entregó su contenido de energía. En este otro cuadro elaborado por la consultora SICAM se observa que las estufas, ¿no?, las que se conocen como estufas de combustión lenta, pueden emitir una gran cantidad de contaminantes cuando son mal operadas. Y mala operación significa no solo usar leña húmeda, sino que principalmente cerrar completamente el tiraje, lo que restringe la alimentación de oxígeno. Esto hace que mucho combustible quede sin reaccionar o reaccione a medias, ¿no? Podemos llegar, una estufa de combustión lenta, mal operada, puede emitir hasta 30 veces más de material particulado que una estufa a pellets, que es la que se está usando como referencia. Aquí podemos ver, ¿no?, que cuando el usuario no está haciendo un buen uso de su equipo, las emisiones, los humos son absolutamente visibles. Entonces, el buen uso del artefacto implica usar leña seca, no llenar la cámara de fuego con combustible, permitir a la cámara de fuego alcanzar elevadas temperaturas y mantener siempre una buena alimentación de oxígeno en la cámara de fuego. En definitiva, las medidas del plan de descontaminación atmosférica son medidas de eficiencia energética, porque la práctica de la eficiencia energética es la solución al problema de contaminación atmosférica. Como vemos, hay varias medidas de eficiencia energética que cada uno de nosotros podemos poner en práctica. Son medidas sencillas que buscan que el calor, que la energía que obtenemos de la leña pueda ser aprovechada al máximo, que no se pierda. Que son medidas que buscan que podamos extraer, podamos aprovechar la mayor cantidad de energía que está contenida en el combustible leña. De esta manera obtenemos varios beneficios, ¿no? Tenemos confort en nuestra vivienda, un confort a un menor costo porque vamos a consumir menos combustible, y más importante aún, vamos a tener un mejor aire y por lo tanto mejor salud y mejor calidad de vida. Muchas gracias.